Fuerte caída en el mercado accionario en la sesión de hoy viernes para cerrar una semana roja en Wall Street. Estuvo marcada por el continuo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y en particular el bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros y para Wall Street, que llegó a esa barrera, a ese nivel psicológico de 5%, y aunque luego retrocedió, ya el daño estaba hecho y la presión sobre las acciones ha sido fuerte. Ha aumentado el nerviosismo, la volatilidad medida por el VIX también aumentó, ya lo vamos a ver en detalle. Muchas noticias, muchas cosas están ocurriendo. Vamos a hacer a esta hora, viernes 20 de octubre, 7 pm, nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados. Pero fíjense, ayer jueves no pude hacerles este video y ayer hubo noticias importantes sobre los bonos de Venezuela, los bonos de PDVSA, y como sé que muchos de ustedes tienen esos bonos o les interesa la información, entonces voy a comenzar por allí. Esta es noticia de ayer, vamos a revisarla rápidamente. Bloomberg dice, y discúlpenme esa foto, yo la traté de eliminar pero no pude, es desagradable, pero bueno, es la foto que usó Bloomberg para ambientar esta nota, ¿no? Y el titular dice: Estados Unidos permite negociar deuda venezolana y los bonos se disparan. Vamos a ver el detalle. Dice aquí que los bonos registraban fuertes alzas el jueves después de que la administración Biden permitió a los inversionistas estadounidenses comprar deuda por primera vez en 4 años como parte de un amplio paquete de alivio de sanciones. Dice aquí que los bonos de la petrolera PDVSA subieron 10 centavos en las primeras operaciones para cotizar alrededor de 17 centavos por dólar. Es decir, estaban en unos 7 centavos por dólar y ahora, pues después de levantar estas sanciones, subieron hasta 17. De 7 a 17 subieron 10 centavos, más del doble en la sesión de ayer jueves, según esta nota de Bloomberg. Mientras que los valores gubernamentales, es decir, los bonos de la República, cambiaron de manos en hasta 21 centavos, también un aumento de alrededor de 10 centavos con respecto al principio de semana, o sea que estaba más o menos en 11 y subieron hasta 21, también el doble. El Tesoro de Estados Unidos emitió el miércoles licencias que levantaron una prohibición que impedía a los inversionistas negociar la deuda en el mercado secundario y fue parte de un amplio conjunto de medidas que aliviaron sanciones en petróleo, gas, oro, etcétera. Como ustedes saben, el martes se firmó un acuerdo en Barbados entre la oposición, el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, que estaba ahí, pues es como el gran negociador de todo esto. Ahora, fíjense, atención, varios comentarios. Primero, para aquellos de ustedes que tienen bonos de PDVSA, de la República o de Electricidad de Caracas. Eh, lo primero es que esos bonos ustedes los tienen congelados. Si ustedes tenían sus bonos en un banco americano o en un banco europeo o en un banco panameño o en un banco en cualquier parte del mundo, sobre todo si estaban en un banco americano, esos bonos estaban congelados. Es decir, ustedes no podían hacer nada con ellos. A partir de este momento, los bancos los van a empezar a descongelar. Entonces ya he visto casos de personas que veían antes sus bonos como congelados y ahora aparecen como disponibles en sus cuentas, ¿no? Pareciera que a partir de ahora va a ser posible negociarlos, es decir, los van a poder vender aquellos de ustedes que los quieran vender. Esto no estoy haciendo aquí una recomendación de vender, ni de comprar, ni de... Cada quien tiene que tomar su decisión, pero pareciera que ya van a tener la opción de hacerlo. Y lo otro es que conozco muchos casos, por ejemplo, me ha pasado que un cliente que tiene bonos de Venezuela y de PDVSA abre una cuenta nueva con nosotros y cuando transferimos los activos de su cuenta vieja a la cuenta nueva, todos los activos se vienen sus acciones, se vienen sus bonos, se viene el efectivo, se viene todo, menos los bonos de PDVSA y la República porque están congelados, entonces eso no se pueden ni siquiera traspasar de una cuenta a otra. Ahora sí podrías hacerlo, es decir, si alguno de ustedes tiene unos bonos que están por años en una cuenta donde no los han podido mover y los quieren pasar a una cuenta nueva porque se cambiaron de banco por cualquier razón, pues podría ahora abrirse una ventana de oportunidad. Y digo ventana de oportunidad porque estas medidas son temporales. Estas son unas medidas por 6 meses, pero que podrían ser revertidas. Entonces, por eso digo que se abre una ventana para que ustedes hagan esto si lo desean hacer. Dice aquí que a pesar de las medidas estadounidenses hay pocos indicios de que esté cerca una reestructuración de la deuda, y esto es clave porque muchos me preguntan ¿qué hago con mis bonos? Y yo no tengo una recomendación específica que darles porque como siempre todo depende de cada caso en particular. ¿Hasta dónde pueden llegar los bonos? No lo sabemos. Los bonos de Venezuela y de PDVSA están en default. Hay una cesación de pagos que ya tiene varios años, desde el 2017. ¿Se van a recuperar de precio? Bueno, ya se recuperaron un poquito. Hay mejores expectativas de que Venezuela se pueda recuperar, pero para que realmente se recuperen de precio tiene que haber una reestructuración de deuda, que es un proceso muy complejo,
donde el gobierno venezolano y PDVSA se reúnen con la banca, con los acreedores, hacen negociaciones y sobre todo buscan y consiguen dinero fresco. Entonces, dinero fresco para pagar las deudas viejas, reestructurarlas, recortarlas un poco, porque aquí los inversionistas que tienen bonos van a perder dinero, nadie va a recuperar el 100% de su dinero, pero a lo mejor recuperan el 50%, Venezuela consigue dinero fresco, vuelve a emitir unos bonos con otro perfil, con unos vencimientos más largos, recoge los bonos nuevos. Bueno, el proceso típico de reestructuración de deuda no es nada nuevo, se ha hecho muchas veces, muchos países lo han hecho, pero tengo la impresión de que Venezuela está muy lejos de poder hacer una reestructuración por muchas razones, empezando porque sigue estando sancionada y este levantamiento de sanciones es temporal y por 6 meses. Entonces va a ser muy difícil que se logre una reestructuración de la deuda. PDVSA está en el piso, los ingresos fiscales del país están en el piso, las cuentas públicas están en el piso y ni siquiera lo primero que cualquier acreedor o organismo internacional, Fondo Monetario o el que sea va a querer ver son las cuentas públicas. Y en Venezuela no hay cuentas públicas, nadie sabe de cuánto es el presupuesto, no hay un presupuesto formalmente hecho, ¿no? Es decir, es un desastre. Entonces, estamos muy lejos, creo yo, de una reestructuración que permita que estos bonos aumenten de precio de manera significativa. Puedo estar equivocado, a lo mejor empiezan a subir porque hay algunos fondos de inversión que los están comprando de forma especulativa con la esperanza de que se recuperen. Bueno, vaya usted a saber. Yo me limito a compartir con ustedes mis primeras reacciones sobre esto que está pasando. Aquí dice que el default, la cesación de pago, se acerca a su 6º aniversario, lo que significa que el plazo de prescripción de los bonos está a punto de expirar. Y esto es porque ya Venezuela tiene 4, 5, 6 años, dependiendo de cada bono, sin pagar, y los tenedores de bonos tienen derecho a demandar y pedir su pago, pero ese derecho que tienen está sujeto a un lapso y después de 6 años se vence. Entonces los tenedores de los bonos tienen que ejercer algunas acciones legales antes que se vence ese lapso. Maduro ofreció extender el lapso, según dice allí, pero Maduro no lo reconoce aquí el gobierno de Estados Unidos, entonces eso no vale. La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela también ofreció algo, pero no sé en qué estado está eso. Así es que es un tema complicado. Yo sé que esto ha sido una pesadilla para aquellos de ustedes que tienen bonos venezolanos y de PDVSA, pero bueno, pareciera que ahorita por lo menos podrían moverlos de una cuenta a otra quien lo desee. Inclusive es posible que puedan venderlos si alguien desea hacerlo. Hubo muchas otras noticias ayer sobre Venezuela que no voy a comentar aquí, pero iban en este tenor. La OPEP Plus no ve grandes repercusiones en la relajación de las sanciones a Venezuela, porque la OPEP dice, bueno, sí, vendrá petróleo nuevo, pero no es mucho petróleo el que Venezuela puede producir en el corto plazo. Hacen falta muchas inversiones, hace falta mucho dinero, la infraestructura de Venezuela está en el piso y además no hay electricidad ni siquiera suficiente para producir grandes cantidades de petróleo. Así es que va a venir nuevo petróleo, pero probablemente no va a ser mucho ni va a impactar al mercado petrolero. Y Estados Unidos levanta sanciones sobre Venezuela temporalmente a cambio de elecciones libres, pero como les dije, está vigente por 6 meses y se prorrogará solo si hay avances hacia la democracia, hacia unas elecciones libres. Así es que, bueno, dejo eso hasta aquí. Preguntas, cualquier cosa, escríbanme y con gusto trato de responderles. Vamos con la sesión de hoy viernes. Ayer jueves fue una sesión dura en Wall Street. Hoy también Wall Street cayó con fuerza, arrastrado por las acciones de tecnología y finanzas, y quiero aquí recalcar que las tecnológicas, las 7, las Magnificent Seven, como las llaman las grandes, esas 7 grandes empresas tecnológicas han sido el soporte que ha mantenido al mercado. Si el mercado no ha caído más es porque esas 7 grandes tecnológicas se han mantenido muy fuertes. Hoy se empezaron a caer un poco entre ayer y hoy, hay cierto nerviosismo, pero se han aguantado muy duras. El mercado está a la expectativa porque la semana que viene varias de ellas reportan ganancias, hacen sus reportes trimestrales y eso va a ser clave para el futuro de corto plazo del mercado. Aquí está el titular del Wall Street Journal. Las acciones caen en una semana que fue muy fuerte para los bonos del tesoro, para los rendimientos de los bonos, porque los bonos también están cayendo de precio, también están muy débiles, pero los rendimientos están muy fuertes. Y aquí dice que el rendimiento del bono de tesoro a 10 años ha subido más de 1 punto porcentual, más de 100 puntos básicos, desde que la Reserva Federal aumentó las tasas por última vez a finales de julio. Y bueno, Bloomberg nos dice que el mercado de bonos está acabando, el desbarajuste en el mercado de bonos está acabando con el rally milagroso que ha habido de acciones este año. Nadie esperaba que este año las acciones tuvieran un rally y lo han tenido, pero los bonos están acabando con ese rally. Y dice aquí que el S&P 500 borró las ganancias de octubre, mientras que los rendimientos de los bonos largos pues suben y suben. Así es que, como decía aquí alguien, las acciones pueden tomar riesgo, pero hay un límite de cuántos riesgos pueden tomar y ahora tienen las tasas de interés altas más todos los riesgos geopolíticos por el conflicto en el Medio Oriente. Y este es el VIX, señores, esta es la medición de la volatilidad
en Wall Street y hoy cerró. Tengo semanas diciéndoles que la volatilidad está muy baja, la vimos en 15, la vimos en 14, la vimos en 13, creo que llegó a tocar 12. Bueno, ahora ha ido subiendo, hoy tocó 21 y está en su nivel más alto desde el 24 de marzo. Recordemos que en marzo hubo una mini crisis bancaria que disparó la volatilidad y desde ese entonces no había estado en estos niveles hasta hoy viernes. Y este es el resumen de la semana. El Dow abajo, el S&P 500 terminó 2,4% abajo la semana y el Nasdaq terminó un 3,1% abajo la semana. Y dice Bloomberg que las pérdidas en el S&P 500 se profundizan. El S&P 500 rompió un nivel de resistencia clave y se refiere, fíjense, yo no soy trader, no, ni hago trading de acciones por razones técnicas. Yo sería lo que llamamos un inversionista fundamental. Yo me guío por los fundamentos de las empresas. Cuando voy a invertir en una acción individual, generalmente me gusta el índice, invertir en el mercado completo, pero si voy a invertir en una acción, en una empresa en particular, lo hago porque porque reviso los fundamentos de la empresa. Es decir, una empresa que tiene ingresos, que tiene ganancias, que tiene buenos márgenes, que tiene ventajas competitivas. Es decir, reviso los fundamentos de la empresa. No soy un trader que está haciendo trading por razones técnicas, que si el precio subió o bajó, que si llegó a un nivel de resistencia, entonces va a rebotar, va a subir, que si hizo un doble dipping, que si no. Pero hoy el mercado estuvo muy pendiente de esto porque los traders sí están fijándose y resulta que el precio del S&P 500 hoy cruzó el promedio de 200 días hacia abajo. Entonces no voy a profundizar mucho en detalles, pero para que vean la noticia, dice el S&P 500 cayó más de 1%, su peor semana en un mes, y además rompió el promedio móvil de 200 días que para algunos traders que tradean con razones técnicas, digamos, es una señal bajista. ¿Ok? Y lo vamos a ver aquí en más detalle. Fíjense, aquí está el Wall Street Journal, nos trae este gráfico del S&P 500, ahí ven el precio y ven cómo hoy cayó y tocó, inclusive pasó su promedio de los últimos 200 días. ¿Ok? La raya de abajo, la raya blanca, es el promedio del propio S&P 500 de los últimos 200 días, es un promedio móvil. Y hoy ven que el precio lo pasó hacia abajo. De todas maneras, yo le hice esto mismo, se los hice aquí, les hice en Yahoo Finance, les hice este gráfico para que lo vean claramente. Esa raya azul es el precio del S&P, del SPY en este caso, el S&P 500, un ETF del S&P 500, y la raya que ven arriba, morada, es el promedio móvil de los últimos 50 días. Y la raya que ven abajo, que es como verde, es el promedio móvil de los últimos 200 días. Y ustedes ven como el S&P 500, esto es los últimos 3 meses, traspasó la raya de los 50 días hacia abajo, luego la volvió a subir, volvió a bajar, subió, bajó, estuvo zigzagueando hasta que definitivamente cayó, bajó, digamos, traspasó hacia abajo el promedio móvil de 50 días y hoy tuvo una caída fuerte, la de los últimos 2 días, y con la de hoy terminó de traspasar el promedio móvil hacia abajo. De nuevo, bueno, para quienes son los chartists, los que tradean en base a factores técnicos, para ellos es una señal de mercado bajista. Para mí es absolutamente nada, simplemente la comparto con ustedes como una curiosidad. No creo que deban ponerse a estudiar ninguna de estas cosas y tampoco creo que deban convertirse en traders. Ya ustedes saben que, en mi opinión, entre más jurungamos los portafolios, más valor destruimos, y los pequeños inversionistas hacemos bien si compramos cosas buenas o el índice completo y lo dejamos ahí por siempre y no lo tocamos, ni lo molestamos, ni lo fastidiamos. Y los retornos de los bonos cayeron por temores en el Medio Oriente. Eso es hoy, los retornos de los bonos. Han estado subiendo. Ayer tocó 5%, el de 10 años, y hoy retrocedió un poquito, menos mal. Hoy los bonos subieron de precio, se recuperaron un poquito, que es de esperarse, tal vez un rebote técnico, pero es que han caído demasiado de precio. Aquí vamos a ver que el rendimiento del bono a 10 años cayó el viernes, un día después de cruzar el 5% por primera vez desde julio, desde el 2007, señores. Es histórico, de cierta manera, lo que estamos viendo desde el 2007, previo a la gran crisis financiera que casi acaba con la banca de los Estados Unidos. No veíamos a un bono a 10 años rindiendo 5%. Y el economista dice que el T-Note, se refiere a ese mismo bono, volará más allá del 5%. El punto débil queda al descubierto y vuelve a titular: el T-Note volará por encima del 5% por las ventas de los grandes tenedores. Y al final es un poco lo que hemos estado hablando. El mercado bono está desatado, está enloquecido, está muy volátil, y es que perdió el ancla, perdió el ancla.
y los grandes compradores de bonos desaparecieron. China desapareció como comprador, Japón dejó de comprar bonos del Tesoro, la Reserva Federal, gran compradora de bonos, ahora más bien está vendiendo bonos porque está luchando contra la inflación. Los bancos norteamericanos están llenos de bonos, los bancos medianos ya tuvieron un problema en marzo, una mini crisis bancaria, precisamente porque tienen demasiados bonos del Tesoro largos y al caer de precios se les abrió un hueco a los bancos. Entonces no hay muchos compradores, no hay mucho apetito para los bonos y como si eso fuera poco, el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit gigantesco y lo que hace es emitir más y más bonos. Así es que todo eso hace que los precios sigan bajando y los rendimientos sigan subiendo, las tasas de interés están altas y podrían seguir subiendo. Este es el cierre de los rendimientos de hoy. Fíjense, todo el de 2, 10, 20 y 30 años, todos por encima de 5%, y el de el bono a 10 años es el único que está por debajo, que bueno, tocó 5 ayer, hoy cerró, bueno, esto es a las 4 de la tarde, no había cerrado el mercado de bonos que cierra a las 5 de la tarde, pero a las 4 de la tarde cuando cerró Wall Street, este era el rendimiento del bono 4.9, ligeramente por debajo de 5. Ya les voy a mostrar cómo cerró el mercado cuando veamos el cuadrito de los bonos, y aquí el Economist, The Economist, o no, este es el Financial Times, habla del pain trade. Y es que este se suponía que iba a ser el año de los bonos, después de un año tan malo para los bonos como el año pasado. Se suponía que este año iba a ser bueno para los bonos y ha sido un año muy doloroso, pero además cualquiera de ustedes que haya comprado bonos largos, sabe, yo por ejemplo empecé a hacer una posición muy pequeña cuando los bonos llegaron a 4,5 y ahora que están en 5, pues obviamente esa posición está en pérdida. Y es una posición muy pequeña en la cual quisiera seguir agregando a medida que los bonos siguen cayendo de precio y los rendimientos siguen aumentando. Ahora, los pequeños inversionistas podemos esperar, tenemos ahí una posición, son bonos del Tesoro americano, está rendiendo 4 o 5%. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te quedas con tu bono y agarras tu 5%. Nadie se muere por recibir un 5%, no te va a pasar nada malo. Pero si tú eres un banco que tienes un montón de dinero que no es tuyo, sino de los ahorristas, y con eso compraste bonos del Tesoro a 10 o 20 años, y esos bonos cayeron de valor 20, 30%, 40%, tú tienes un hueco en tu balance. Y eso es un problema. Eso fue lo que generó la crisis de marzo con los bancos. Entonces, con esto lo que quiero decir es el mercado de los bonos del Tesoro es gigantesco. Es gigantesco, es más grande que todo el mercado accionario, es más grande que todo Wall Street. Entonces, ese mercado de bonos gigantescos, que son activos por trillones de dólares, están en manos de alguien, de bancos, de fondos de pensiones, de grandes inversionistas, de instituciones, de bancos centrales. Todos los tenedores de esos bonos tienen grandísimas pérdidas en este momento en sus balances. Digo esto porque en la medida que siguen cayendo de precio los bonos, se siguen agrandando esas pérdidas en los balances de todos esos bancos, instituciones, inversionistas, y en algún momento podría haber un accidente en los mercados. En este caso podría haber un evento crediticio. No me quiero adelantar, no quiero ser excesivamente negativo porque eso no ayuda a un inversionista. Los inversionistas no tenemos que ser ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Tenemos que tratar de observar la situación, la realidad tal cual como es. Entonces tampoco quiero aquí contagiar a nadie de pesimismo, pero si hay unas alertas, el mercado empieza a ponerse nervioso porque entre más caen los bonos y más suben las tasas, mayores son las posibilidades de que pase algo en alguna esquina de los mercados. Y las acciones europeas también cayeron a sus mínimos de 7 meses porque hay nerviosismo geopolítico y por las tasas que en Europa también están aumentando y los bonos también están cayendo, igual que en Estados Unidos, y el oro encadena otra semana de ganancias por búsqueda de refugio. Y fíjense que el oro está pasando algo aquí. El mayor refugio que tiene el mundo cuando hay problemas, cuando hay COVID, cuando hay guerras, son los bonos del Tesoro americano. Cuando la gente quiere seguridad, vuela hacia los bonos del Tesoro americano, que es el activo financiero más seguro. Ahora, como en este momento los bonos se dislocaron, perdieron el ancla, como les digo, y la gente desconfía de los bonos en el sentido que pueden seguir cayendo de precio, entonces es posible que muchos inversionistas que antes iban a los bonos ahora vayan al oro, y eso está impulsando el precio del oro. Les digo esto porque otro activo que podría estar jugando un rol como ese es el Bitcoin, que ustedes saben que nosotros no somos fans de las criptomonedas, pero pareciera que la subida del Bitcoin en estos días es por gente que está diciendo: yo quiero refugiarme, pero no quiero los bonos del tesoro largos porque pueden seguir cayendo de precio. Entonces, bueno, o compro bonos corticos, me quedo en efectivo, o me refugio en el oro o en el Bitcoin. Pareciera que hay algo de eso. Fíjense, el oro subió, aquí están los números, no los voy a leer. Dice: Israel arrasó un distrito del norte de Gaza después de avisar a la familia con media hora de antelación para que se escaparan, y atacó, O sea, se cierra el viernes la última sesión. Los inversionistas buscaban refugio porque se teme que este fin de semana sea la invasión terrestre del ejército israelí en Gaza, y eso es una cosa que genera mucha tensión porque tiene muchos riesgos esa operación de que el conflicto escale. Entonces, dice aquí, los inversionistas corrieron hacia el oro y hallaron una sensación de seguridad en medio de los riesgos
geopolíticos. Y aquí citan a alguien que dice, si hay una escalada en el conflicto Oriente Medio, los precios del oro superarán los $2,000, según el estratega jefe de mercado de Blue Line Futures en Chicago. El oro ha subido 2,5% esta semana y ha añadido casi $160 desde el inicio del conflicto. Y bueno, el otro que está subiendo es el petróleo, sube el crudo por los planes de Estados Unidos de rellenar las reservas y por el conflicto en el Medio Oriente. Bueno, ha estado subiendo todos estos días, desde que comenzó el conflicto. Hoy estuvo mixto, estuvo más o menos estable el petróleo, ya lo vamos a ver, pero todos estos días ha estado subiendo. Y fíjense que Estados Unidos anuncia que va a rellenar la reserva, una cosa rara, porque la administración Biden decidió utilizar petróleo de la reserva estratégica para tratar de hacer bajar los precios, cosa que no es el objetivo de la reserva estratégica de petróleo, sino garantizar la seguridad del suministro, no manipular los precios. Pero entonces empezó a vender petróleo y a bajar, a disminuir la reserva, y tampoco logró bajar mucho los precios. Pero entonces ahora que los precios están altos, dice que va a comprar petróleo para la reserva, cosa que podría hacer subir aún más los precios. No se entiende bien esta jugada, pero aquí está el detalle. El gobierno de Estados Unidos, último párrafo, había retirado unos 200 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo desde principios del 2022, llevando la reserva a su nivel más bajo en casi 40 años, en un intento por combatir los altos precios de la gasolina. Y el Departamento de Estado anunció el jueves 2 ofertas separadas de compra de crudo por un total de 6 millones de barriles para entrega en diciembre de este año y en enero del próximo año. Es decir, sacaron 200 millones de barriles tratando de combatir los altos precios del petróleo, y ahora que se prendió el conflicto en el Medio Oriente, aumentan las tensiones, se pone más delicado el tema petrolero. Entonces ahora el gobierno viene a comprar 6 millones de barriles, pero en este momento el petróleo está caro. Bueno, y dice el país de España, dice que el petróleo mantiene su avance y atrae como un imán a los inversionistas. Y esto me recuerda que es típico que en este momento muchos se van a sentir tentados a comprar petróleo o futuros de petróleo o invertir en empresas petroleras. Y no tiene nada mal, es decir, de hecho, si ustedes tienen un portafolio balanceado o tienen el S&P 500, ustedes tienen empresas petroleras. Ahí tienen a ExxonMobil, ahí tienen a Conoco, etcétera. Pero es normal que en momentos como estos la gente diga, bueno, entonces vamos a comprar petróleo, el petróleo va para arriba porque hay una guerra y tal. Y entonces la gente empieza a comprar acciones de petróleo, y de repente un día se acaba el conflicto, pasa lo que sea, cae el petróleo y entonces la gente se queda con sus acciones que las compraron cuando el petróleo estaba en 120. Recuerden que son mercados cíclicos, las materias primas y sobre todo el petróleo es cíclico. Los venezolanos sabemos que hay épocas de vacas gordas donde el petróleo está en 100, 120, 140, y épocas de vacas flacas donde el petróleo cae a 70, 60 o a 50. ¿Okay? Es muy cíclico, es muy volátil, y hay que tener eso presente cuando inviertan en materias primas en general, pero en petróleo en particular y en energía. Lo que les decía el Bitcoin se acerca a los 30,000 en medio de un mayor optimismo sobre los ETFs de BTC. Yo les decía que puede ser gente buscando refugio. Yo no me refugiaría en el Bitcoin, pero puede ser, para mí el Bitcoin es especulativo, pero hay gente que lo ve como refugio, es válido. Cada quien toma sus decisiones, pero además cada vez parece más posible que aprueben los ETFs de Bitcoin. En este momento hay uno, GBTC, que es canadiense, bueno, en fin, pero pareciera que el SEC podría aprobar a los grandes proveedores de fondos como BlackRock para que definitivamente lancen sus ETFs de Bitcoin, y eso haría que muchos inversionistas a lo mejor se animen a poner un poco de Bitcoin en sus portafolios. Bueno, amigos, ahí está mi correo electrónico para dudas, preguntas, consultas. Les recuerdo, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube para que vean todo lo que producimos y darle like a este video. Bueno, Fitch espera que las grandes economías de Latinoamérica se desaceleren en el 2024. Y Trafigura busca fletar un barco para transportar fuel oil venezolano, y esto debe ser pues una empresa aprovechando este levantamiento temporal de las sanciones. No quiere perder su ventana de oportunidad, pues, y quiere fletar un barco para transportar algunos líquidos desde Venezuela. Y American Express reportó tercer trimestre, superó las estimaciones, pero dijo que, fíjense, superó las estimaciones gracias al fuerte gasto del consumidor. El consumidor americano es increíblemente resiliente, sigue gastando, sigue usando su tarjeta de crédito. Fue un buen trimestre para American Express, pero la acción cayó con fuerza hoy 5%, porque American Express dijo, miren, estamos aumentando la reserva para deudas incobrables porque pensamos que vienen días más difíciles para el consumidor, y pueden aumentar los impagos, la cantidad de personas que no pagan, que no pueden pagar, etc. Entonces aumentaron las reservas y eso hizo que hoy cayera la acción. Bueno, de todas maneras cayó todo el mercado. Igual probablemente hubiera caído, pero cayó con un poco más de fuerza. Bueno, estas son las bolsas del mundo, fíjense.
Rojo en todas las bolsas del mundo y por las mismas razones. La subida de las tasas de interés y las tensiones geopolíticas. Lo único que está en verde ahí, para variar, es Buenos Aires, porque el domingo hay elecciones. Entonces ahí debe haber desde optimismo electoral hasta, muy importante, lo más importante, la devaluación permanente del peso. La bolsa de Buenos Aires subió 4,81%, todos los días sube 3, 4, 5% en moneda local, no en dólares, en moneda local que se está ajustando a la continua devaluación. Así es que bueno, en Asia tenemos que Tokio, Hong Kong, Shanghai y Seúl todas en rojo. Tel Aviv cayó un 1,85%. En Europa el Stoxx 600 cayó un 1,36% y todas las bolsas cayendo más de un 1%, menos Zurich que fue casi 1%. Y bueno, en nuestro continente tenemos Sao Paulo 0,75 abajo, ya les hablé de Buenos Aires, Ciudad de México un 1,10% abajo. Y en Nueva York tuvimos una sesión roja, el S&P 500 cayó un 1,26%, el Nasdaq un 1,53% abajo, el Russell 2000 1,29% abajo, la volatilidad subió, ya lo vimos, está sobre 21. Bueno, el rendimiento de los bonos del tesoro cayó ligeramente, el dólar estuvo estable en 106. Ahí vemos el oro que está subiendo, ya también les comenté. El petróleo, ahí vemos que tanto el de Texas como el Brent relativamente estable, ligeras caídas, pero han venido subiendo y subiendo, están alrededor de los $90. Y el Bitcoin pues cabalgando hacia los 30.000. Este es el mapa de calor, rojo por todas partes, por supuesto. Ahí están las tecnológicas, ahí está Tesla cayendo con fuerza. Tesla reportó ayer o anteayer. El resultado no le gustó al mercado, no fue bueno, pero además en la llamada con los inversionistas, con los bancos, con los analistas, Elon Musk sonó bastante pesimista sobre la economía, sobre las tasas de interés y eso terminó de afectar a la acción. Inclusive se especula que podrían poner en pausa la construcción de la Gigafactory en México porque la demanda está cayendo, la demanda de los carros en general, de los carros eléctricos también. En fin, sonó muy negativo Elon Musk, que generalmente no lo es, y eso preocupó. Y bueno, ahí ven, hay rojo por todas partes. American Express, que se las comenté, si la ven, está ahí abajo en la esquina inferior izquierda a XP. Esa es American Express cayendo más de 5%. Pero bueno, en general el día estuvo rojo en prácticamente todos los sectores. Y este es el barómetro, pues todo en rojo, especialmente el sector de crecimiento. Pero bueno, la verdad es que no se salvó nadie en la sesión de hoy. Y el índice de miedo y codicia, que estaba en miedo el miércoles, la última vez que lo vimos, hoy está justo entre miedo y miedo extremo. Y bueno, como siempre les he dicho, no es agradable cuando el mercado está así, pero son las mejores oportunidades para invertir. Aquellos de ustedes que tienen efectivo guardado, que han estado esperando una oportunidad para poner a trabajar el dinero, pues cuando el mercado está así, en miedo y en pánico, generalmente se consiguen mejores precios en las acciones de buenas compañías, que nunca están baratas. Nadie va a regalar acciones de empresas de primera como Microsoft, como Meta, como Visa y Mastercard, acciones maravillosas, empresas que ganan muchísimo dinero. Nadie se las va a regalar, pero cuando hay miedo en el mercado, a veces esas acciones bajan un poco más de precio y hay mejor punto para entrar. Y aquellos de ustedes, como debe ser, que ya están invertidos hace muchos años, no hay que hacer mayor cosa, ni siquiera deberían seguir el mercado, ni siquiera deberían ver estos videos, porque a lo mejor ven un video mío y entonces salen corriendo a comprar, a vender. No, esa no es la idea. Yo hago esto por información, por aprendizaje, pero esto no es para que ustedes estén jurungando sus portafolios. Compren cosas buenas y déjenlas para siempre, 10 años, 20 años, 30 años. Y el dinero nuevo que tengan, cuando tengan dinero fresco, bueno, esperen momentos en donde haya buenos puntos para entrar al mercado e inviértanlo para el largo plazo. Estos son los bonos del tesoro, estos son los cierres de hoy. Como ven, está todo en rojo porque hoy cayeron los rendimientos, los bonos rebotaron un poquito de precio y eso le dio un poquito de alivio al mercado que no se tradujo en subida de precio de las acciones. Pero como vemos, pues casi todo está por encima de 5 y el bono de 10 años, pues en 4,91 finalmente cerró. Y esta es la curva de rendimientos que, bueno, se está empezando a aplanar, siguen rindiendo más los bonos cortos que los largos, pero la curva se está empezando a aplanar. Bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Espero que esto haya sido de utilidad. Feliz fin de semana para todos y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Saludos.